Presente, profe. 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 Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarlos otra vez. Estamos retomando un tema muy importante. Mi nombre es Teresa Orozco. Agradecemos a Mexicanos Primero por la invitación y esta tarde vamos a platicar sobre un tema muy importante y muy interesante que es la literatura para niñas, niños y jóvenes. En días pasados había compartido con ustedes un libro que se publicó llamado Miradas en torno a la literatura para niñas, niños y jóvenes que tuve el privilegio de coordinar. Este es un texto que trata sobre los textos que los niños leen y cómo podemos hacer para que los niños, las niñas y los jóvenes puedan acercarse a la literatura de una forma mucho más lúdica y libre. En esta ocasión nos acompaña una coautora, una colaboradora dentro de este libro, que es la maestra Lilia Lisbeth Camberos Gutiérrez, que es la autora de uno de los capítulos de este libro llamado Las propiedades curativas del libro álbum. Bienvenida, Lili. Muchísimas gracias, Tere, por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí y pues muchísimas gracias a todas y todos por estarnos siguiendo. Fíjense que en este capítulo lo que hace Lili es algo muy interesante. De entrada, retoma uno de los conceptos más innovadores que surgen desde la literatura para niñas, niños y jóvenes, que es el libro álbum. ¿Quisieras platicarnos un poco de esto, Lili? Claro, bueno, el libro álbum surge como un concepto editorial, donde nosotros encontramos que ya en este tipo de obras no únicamente estamos hablando de texto, sino que también nos referimos a una conjunción de códigos donde encontramos que tanto formato, tipografía, tamaño, imágenes y texto intervienen para crear una significación de lo que estamos leyendo. Entonces, cuando las niñas, los niños o también los jóvenes, que eso me interesa mucho, se acercan al libro, pues no empiezan a leer cuando empieza la primera palabra, sino que ya lo están leyendo desde que les mostramos el texto o desde que ven la portada, desde que ven el tamaño, o también hay algunos libros maravillosos que tienen como intervenciones en la propia portada, por ejemplo. Sí, recordemos también que en el capítulo anterior de este podcast también hablábamos de la diferencia entre la literatura infantil y juvenil como un concepto histórico que surge desde los cuentos clásicos y lo que ahora denominamos literatura para niñas, niños y jóvenes, que tiene características ya pensadas específicamente para un lector en común, ¿no? Que en este caso es el lector niña, niño y joven, a diferencia de los cuentos clásicos que en su surgimiento pues no estaban pensados para niños porque ni siquiera existía el concepto de niño en ese momento. Y el libro álbum es una propuesta que surge en esta nueva concepción de los libros para los niños actuales. A mí me parece muy interesante esta propuesta de lo que nos comenta Lili, de los diferentes elementos que colaboran para poder crear el sentido, el significado y el sentido en un texto. ¿Nos quisieras hablar un poquito, Lili, también de estas características y cómo se podrían asociar con las características de los nuevos niños o de los niños actuales? Claro, el libro álbum, como les mencionaba, pues está conformado por muchísimos códigos y entonces vemos que las niñas, los niños y los jóvenes de hoy en día también están todo el tiempo leyendo diferentes códigos, ¿no? Lo que ahora nosotros podríamos nombrar literacidad. Hay diferentes literacidades que todo el momento están leyendo. Vemos, por ejemplo, que leemos textos, pero también leemos imágenes, los memes,
digamos, las series, videojuegos, estamos constantemente interpretando y creando una conjunción a través de textos e imágenes. Entonces, las niñas y los niños de hoy en día están acostumbrados a esta lectura. Digamos que no es como una lectura nueva donde llegan al libro y entonces dicen, bueno, voy a empezar por el texto y luego leo las imágenes. No, en realidad es algo que se da natural, porque ellas y ellos están acostumbrados a hacerlo, estar conviviendo con diferentes códigos al mismo tiempo. Entonces, creo que el libro álbum también es como un surgimiento del lector, niña y niño de este siglo. Es correcto, el libro álbum. Y ahora vamos al nombre de tu capítulo, las propiedades curativas del libro álbum. A ver, cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, el libro álbum también empieza a intervenir en diferentes temas que nos interesan a nivel social y a nivel emocional. Hay libros álbum que tratan temas que pueden llegar digamos, a influir en la educación social y emocional de las niñas y los niños. Y creo que es ahí donde puede intervenir este tipo de textos, porque justo por toda la variedad de códigos que entran en juego, las niñas y los niños los pueden leer y pueden llegar digamos, como a estas lecturas residuales de otra manera. Entonces, cuando yo hablo de propiedades curativas del libro álbum, es porque a la vez que se está contando una historia, también se está influyendo, por ejemplo, en la resiliencia emocional de las niñas y los niños. Estamos hablando de adaptación, de autoconcepto, de reconocimiento, autoaceptación, que están ahí. Son conceptos que están ahí a lo mejor de manera residual, pero que entran en el imaginario de los lectores, ¿no? Que también estamos buscando como referentes, no únicamente de esta idea de la infancia feliz, sino que las niñas y los niños pasan por una multiplicidad de situaciones, que sí que es importante que su literatura también hable de esas situaciones. Muy bien, muy interesante, pero lo más bonito de tu capítulo viene después, cuando tú haces unas similitudes entre el libro álbum y diferentes formas, que eso lo vamos a ver al regreso de este podcast. Regresamos. Que había poca participación por parte de los alumnos en la entrega de trabajos debido a la carga de trabajos por parte de las demás asignaturas, y los alumnos no le daban la importancia a la asignatura de educación física. Identificamos la participación de alumnos y padres de familia que fomentaron la convivencia, la interacción entre sí, fomentando así los valores a través del juego y del movimiento, tratando de hacer una sociedad dinámica y empática, y sobre todo resaltando que la educación física es importante, y más en tiempos de COVID-19. A partir de ahí nos dimos cuenta que teníamos que integrar a la familia o a los integrantes de la familia para que participaran con los alumnos. Nos dimos cuenta que nuestras cápsulas no solamente era proyectar a la maestra Nancy y un servidor, sino involucrar al personal docente administrativo de intendencia en las videocápsulas, para que los alumnos identificaran que también tienen ellos habilidades y destrezas, y ellos fungían como alumnos participantes en nuestra práctica. Sigue seguir abriendo horizontes como educadores físicos, porque es un área que no trabaja solamente con patear o botar un balón, sino va más allá. La expresión corporal, qué es lo que sientes al patear un balón, qué es lo que sientes al botar, pero sobre todo qué es lo que sientes cuando tú convives con tu familia o con los agentes externos. Vivenciar la educación física. En la categoría de prácticas didácticas realizadas durante la pandemia, el ganador es el equipo 21 EduFísica Secu 2021. Los integrantes son la maestra de educación física Nancy Elizabeth Solorio Alcaraz, muchas felicidades, y el maestro de educación física Dorian Lisandro Velasco Vázquez. Felicidades. Regresamos.
Muchas gracias por seguir con nosotros en este podcast acerca de la literatura para niñas, niños y jóvenes. En la primera parte de nuestra plática con Lili, de Lilia Lisbeth Camberos, hablábamos sobre el concepto del libro álbum y las propiedades curativas del libro álbum. Como antecedente, les quiero comentar que este capítulo, estas ideas que nos está compartiendo Lili, están contenidas en el libro Miradas en torno a la literatura para niñas, niños y jóvenes. Es una edición que está libre, que es un libro de acceso abierto y que ustedes lo pueden descargar en las publicaciones de Mexicanos Primero, que les va a estar compartiendo el link para poder descargar. En este capítulo lo que hace Lili, la autora de este capítulo, es hacer unas similitudes entre el libro álbum y diferentes alternativas curativas. A ver, Lili, cuéntanos un poquito. Claro, muchas gracias, Tere. Bueno, nosotros encontramos que existen diferentes formas medicinales desde donde nosotros podemos curar, ¿no?, nuestras enfermedades. Y aquí me gusta esta idea del cuerpo emocional. Así como también nosotros tenemos un cuerpo físico, pues también contamos con un cuerpo emocional. Y este cuerpo emocional también puede llegar a tener heridas. Y estas heridas pueden ser sanadas de diferentes maneras. Digamos, la más conocida pues a través de la psicoterapia. Pero la literatura también nos puede ayudar a subsanar esas heridas que forman parte de nuestro cuerpo emocional. Ahí quise hacer esta analogía con la medicina natural, la herbolaria, porque aparte de que es un tema con el que estoy muy cercana, creo que a veces estamos cerca de otras formas que nos pueden sanar y no siempre somos conscientes de ellas. Y para mí, los libros álbum son eso, son una forma en la que nos sanamos. Aquí encontramos en el libro libros álbum bálsamo, libros álbum infusión. Los bálsamos serían aquellos que nos ayudan como para pequeños golpes de la vida, pero que no porque sea un golpe, pues deja de ser menos importante, ¿no? Como podría ser el cambio de residencia, cuando nosotros nos enfrentamos a un cambio de escuela, cuando llegamos a un nuevo trabajo, esos cambios que requieren que nosotros nos adaptemos. Pero también encontramos las infusiones, que es una alternativa a la que muchas y muchos hemos llegado, ya sea por placer, por tomar una rica taza de té, y también cuando estamos enfermos podemos llegar a tomar un tecito de, no sé, manzanilla, hierbabuena, eucalipto. Nos ayuda a sentirnos un poco mejor. Y también lo interesante es que este tipo de medicina pues también forma parte de una experiencia como lo es la lectura. La lectura es una experiencia que no solamente impacta en el momento en el que estamos leyendo, sino cuándo leemos, cómo leemos, quién nos lee, con quién nos lee, cómo nos sentimos anímicamente cuando estamos leyendo. Entonces, por eso me gustó la idea de pensar en la literatura para niñas, niños y jóvenes, y en especial el libro álbum, como que tiene también propiedades curativas, porque estoy segura que muchas y muchos de quienes nos oyen hemos tenido un libro que de pronto nos da consuelo cuando en otros momentos no lo sentimos, o con otras personas. Sí, y acá lo importante es que los que nos están escuchando son padres, madres, maestros, maestras, que pueden aplicar o que pudieran aplicar lo que viene lo que estamos proponiendo en este libro, en este caso específico, lo que tú estás proponiendo en el capítulo, que tú haces este comparativo, esta analogía, como tú bien lo dijiste, a la literatura como bálsamo, como infusión, como cataplasma. Entonces son figuras que tú creas en tu texto, que son que pueden impactar directamente en los docentes. Tú, por ejemplo, dices que un libro álbum es como una infusión, se presenta de forma sencilla, pero en su interior guarda complejos mecanismos de forma y de contenido. Después también dices, el libro álbum se disfraza de simple, pero esconde formas que lo hacen complejo. Despliega todas sus partes a la vista del lector, quien sin darse cuenta está siendo influido hasta por el más pequeño detalle en la lectura, al igual que las infusiones o al igual que los bálsamos. Entonces me parece una idea muy linda como desarrollaste este capítulo.
Y para ir cerrando, me gustaría 2 cosas más. Una es que hables un poquito de la aplicación de estas ideas en la escuela y de que des algunos ejemplos, como lo haces en tu texto, de libros álbum que están relacionados con procesos o que pudieran estar relacionados con algunos procesos curativos del alma o del cuerpo emocional, como tú mencionas. Ok, muchas gracias. Sí, en cuanto a la práctica docente, creo que nosotros podemos, les puedo compartir mi experiencia con estudiantes de educación media superior. Me gusta mucho compartir con ellos la lectura de libros álbum. Les encanta esta idea de sentarse en el piso, de volver quizá como a esto de que alguien les lea. Y las respuestas lectoras que ha habido, la verdad es que son muy, muy maravillosas. Ahora, por ejemplo, en el caso de la pandemia, que desgraciadamente tuvimos algunos fallecimientos de parte de padres de familia de nuestras alumnas, encontramos nosotros que la literatura para niñas y niños y jóvenes, en particular el libro álbum, nos ayudó a abrir un diálogo sobre esos temas que de pronto se pusieron como tensos, ¿no? Nadie quería hablar de eso, todos sabían qué había pasado y entonces estaba el tema ahí como tensando el ambiente de nuestra aula virtual y entonces eso nos llevó a decir, vale la pena, ¿no? Necesitamos hablar de esto. Y nos acercamos a esto a través de la lectura de El Pato y la Muerte. Lo leímos, dialogamos acerca de cómo sentíamos, hicimos un pequeño ejercicio después de leerlo muy lindo de hacer un testamento, cada una y cada uno de qué dejaríamos a nuestros seres queridos. Hubo una respuesta muy bonita porque vimos lo que era importante para cada una y cada uno de nosotros en estos momentos, ¿no? De tanta incertidumbre. Y bueno, de recomendaciones, de los mismos libros que mencionas aquí, como Eloísa y los bichos, son textos que pudieran retomar después algunos docentes y por eso me parece importante que los menciones. Claro que sí. Planteó Eloísa y los bichos de Jairo Buitrago como una estrategia o como un libro que nos podría ayudar a hablar sobre el cambio de residencia, el cambio de escuela, todos los cambios que muchas veces pueden experimentar las niñas y los niños y también los adolescentes y que nos permiten, después de leer el libro, entablar un diálogo en torno a él. También tenemos, que la verdad es de mis libros favoritos, un libro de Raquel Díaz Reguera, Yo voy conmigo. Uh-huh. Es un libro maravilloso, sobre todo en las adolescencias, porque hablamos de una niña que de pronto empieza a quitarse todo lo que la hace ella misma para gustarle a un niño. Y entonces es un libro muy interesante para entablar un diálogo acerca de la autoaceptación, el autoconcepto, la autoestima. Y también en este libro también hablamos un poco sobre El corazón y la botella de Oliver Jeffers, que aparte es un libro muy entrañable para mí, es el primer libro álbum que leí. Y donde también podemos a partir de ahí hablar de temas como el duelo, la resiliencia, la muerte, la pérdida, la ausencia, que son indudablemente temas que tenemos que poner sobre la mesa, aunque de pronto a las personas adultas nos dé un poco de miedo hablar. Sí, aunque nos cueste trabajo a los adultos hablar sobre eso, es muy necesario que estén presentes en el discurso de los niños. Y bueno, el mejor lugar para poner sobre la mesa estos temas difíciles, así como los felices, es la escuela. Así que hablaste de Eloísa y los bichos, hablaste de Yo voy conmigo, hablaste del corazón y la botella, Eloísa y los bichos de Jairo Buitrago, El corazón y la botella de Oliver Jeffers, Yo voy conmigo de Raquel Díaz Reguera. Esto lo reitero por si algunos de nuestros escuchas están interesados en buscar los textos. Son textos que se pueden conseguir de manera muy fácil. Si son docentes, pues los pueden trabajar, y en el libro que ustedes pueden descargar de forma gratuita a través de los links que estará compartiendo Mexicanos Primero, encontrarán estos textos y más recomendaciones. Este es un texto, una
provocación, una invitación para que se acerquen y tengan algunas orientaciones de cómo podrían trabajar de las infinitas posibilidades de poder abordar un texto literario en la escuela. ¿No quisieras comentar algo más, Lili, para cerrar? Claro, pues invitarlas a todas y todos a acercarse a miradas en torno a la literatura para niñas, niños y jóvenes, como menciona Teresa Orozco, es de acceso gratuito y creo que nos puede ayudar a tener una visión, una mirada abierta hacia la literatura para las infancias y para las adolescencias y acercarnos, llevarlo a nuestros hogares, para quienes son padres y madres, y llevarlos al aula, ya sea presencial o virtual, para quienes somos docentes. Muy bien, muchas gracias y agradecemos a todos por escuchar. Los invitamos a estar pendientes porque vamos a compartir otros podcasts acerca de los otros capítulos que conforman este libro. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Lili. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Un capítulo más de Presente Profe. Y por si nadie te lo ha dicho, lo estás haciendo muy bien.